En esta clase, pues, recordamos lo que ya tratamos en la clase anterior, las clases de equilibrio, ¿no? Para cuerpos suspendidos hay el equilibrio estable, el inestable y el equilibrio indiferente. Hay una diferencia conceptual entre uno y otro, ¿verdad? El, el punto referencial para establecer una diferencia entre un equilibrio y otro es el llamado centro de gravedad. Si está el punto de suspensión arriba del centro de gravedad, tenemos un equilibrio estable. Es inestable, en cambio, cuando el punto de suspensión se lo ubica por debajo del centro de gravedad. Y es equilibrio indiferente cuando el punto de suspensión coincide con el centro de gravedad del cuerpo suspendido. Ten en cuenta esa parte. Para cuerpos apoyados, es decir, aquellos que se colocan sobre una superficie, también existen los mismos nombres para las clases de equilibrio. Equilibrio estable, inestable e indiferente. Cuando hablamos de equilibrio estable, cuando el punto que está considerado como centro de gravedad está muy cerca a la base de sustentación y todo el peso, por lo tanto, cae dentro de esa base. Es inestable, en cambio, cuando la superficie de sustentación es muy pequeña, ¿no? Es muy reducida, por lo tanto, el peso puede caer fuera de la base y el centro de gravedad estaría muy alejado de la base de sustentación. En todo caso, pues hay inestabilidad, hay riesgo y nadie puede en esta vida pues correr riesgo innecesario. Si queremos dejar un cuerpo inestable, pues es suficiente como para cualquier agente externo pueda movilizarlo y hacer que pierda el equilibrio. Bueno, en la parte de los gráficos o figuras que ven ahí se pueden notar claramente las tres clases de equilibrio. Por ejemplo, donde usted ve los conos, el cono que está a la izquierda, pues tiene un equilibrio estable porque está apoyado en una superficie circular grande sobre la superficie plana, ¿verdad? La parte derecha, en cambio, es todo lo contrario. La base de sustentación es una punta, es muy reducida y eso es un equilibrio inestable. Y el del centro, el cono del centro, tiene un equilibrio indiferente, es decir, cualquier posición que usted le ubique, pues se queda allí, no va a cambiar de posición, es un equilibrio indiferente. La posición que adopta, pues estaría en equilibrio, sí, efectivamente, y no hay riesgo que correr en un equilibrio indiferente. En la parte de abajo tenemos el estable cuando la esfera está en una superficie cónica, allí permanece, ¿no? Inestable cuando es convexa la superficie de apoyo, por cualquier agente externo puede rodar la esfera. Y es indiferente cuando tiene el apoyo, pues una superficie plana. Tres clases de equilibrio también cuando los cuerpos están apoyados. Y ahora, yendo a la parte de elasticidad, hay que revisar algunos términos o magnitudes consideradas. Por ejemplo, el esfuerzo, también llamado fatiga, es una magnitud que relaciona, en este caso, la fuerza que se aplica y el área. Y la presión también. La diferencia está en que la una es una fuerza de tracción y la otra es una fuerza de compresión. En ambos casos, la unidad de medida
se llama pascal porque resulta de newton dividido para metro cuadrado. Expliquemos un poco más sobre esto. Voy a ir a la pizarra. A ver. Voy a colocar acá explicación de los términos esfuerzo y presión. De los términos esfuerzo y presión. A ver, voy a colocar un ejemplo. Si yo tengo una barra sólida, ponemos así, y esta barra pues presenta un área rectangular, ¿no? En la que yo voy a aplicar aquí una fuerza entonces aquí tengo lo siguiente, ¿no? A ver, barra sólida. Y aquí una fuerza de tracción. La fuerza de tracción es estiramiento, ¿no? Y aquí hay un área de aplicación. Entonces tengo yo que indicar esta parte para entenderlo. Barra sólida, la fuerza de tracción y el área de aplicación. Entonces, si esta fuerza de tracción tiene un valor, por ejemplo, vamos a colocar aquí valores de, vamos a poner 500 newton. Y el área de aplicación, le vamos a poner aquí unos 8 centímetros cuadrados. Entonces aquí voy a hablar de esfuerzo. El esfuerzo es ya, el esfuerzo se lo simboliza con una letra O y un rabito en la parte superior. Eso significa esfuerzo. Esfuerza sobre área, es la fórmula. Entonces la fuerza sería 500 newton sobre
el área 8 centímetros cuadrados. 8 centímetros cuadrados. Los centímetros cuadrados se los expresa en metros cuadrados. Entonces sería 500 newton sobre 8 centímetros cuadrados. En metros cuadrados sería 8 por 10 a la menos 4. Porque un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados, ¿no? Eso es escuelita, yo llamo, ¿no? Entonces aquí dividimos 500 para 8 por 10 a la menos 4. Me da 625.000. 625.000 me queda newton sobre metros cuadrados. Esta expresión que le llamamos esfuerzo en elasticidad se puede llevar a notación científica. 6,25 sería, ¿no? Por 10 a la quinta. Por 10 a la quinta. Newton sobre metro cuadrado, que recibe el nombre de Pascal. Esta sería la respuesta al ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de esfuerzo. Entonces, PA significa Pascal. PA es igual a pascales. Esto para que no lo olviden, ¿no? PA es igual a pascales. Bueno, este es el ejemplo cuando la fuerza es de tracción, o sea, de estiramiento, como que usted quiere alargar la barra. Lógicamente que el otro extremo tiene que estar fijo para aplicar esa fuerza a un lado, ¿no? En un taller de mecánico, pues siempre la pieza se la ubica con una prensa, ¿no? Con una prensa, de tal manera que quede fijo un extremo y en el otro, pues, se le aplica la fuerza, ¿no? Puede ser a través de un ser humano o de una máquina, ¿no? Se aplica una fuerza de estiramiento. Entonces, lógicamente, pues, algunos materiales se van a estirar más que otros. No es lo mismo estirar un resorte que estirar, por ejemplo, un alambre o estirar una pieza de acero. Entonces, cada una de ellas pues tiene su propia naturaleza, resistividad, y eso se llama grado de elasticidad. Los físicos pues le llaman a esos valores que se le asigna a cada material sólido módulos de elasticidad. En un estudio de una estructura o construcción, pues el ingeniero debe hacer el estudio de los materiales que va a utilizar y considerar pues los módulos de elasticidad que se aplican. Bueno, eso cuando hablamos de esfuerzo o fatiga, ¿no? También algunos autores le llaman fatiga. Recuerde, o fatiga. Le voy a poner aquí para que si alguna vez un problema le dice hallar la fatiga,
entonces usted sabe que eso es esfuerzo. ¿Ya? También le pueden decir o fatiga. Bien, en el caso de que sea una presión, ya la fuerza va a cambiar de sentido. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Para el caso de presión, se tiene entonces hay un cuerpo nuevamente en esta forma. Vuelvo a dibujar, ¿no? Este es el cuerpo sólido. Estaría así el dibujo, ¿no? Entonces, ahora la fuerza ya no de estiramiento, sino de compresión. Entonces aquí la fuerza, usted ve, el otro extremo está fijo, ¿no? Porque lo contrario tendría que aplicar fuerzas en sentido contrario en ambos extremos. Entonces esto sería así. Entonces tenemos por un lado barra sólida o cuerpo sólido. Acá sería fuerza de compresión. Y área de aplicación. Esa área de aplicación en sección transversal sería, ¿no? Ok, entonces tendríamos las indicaciones y la fuerza, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí tengo una fuerza de compresión de 300 newton. El área de compresión, vamos a suponer que sea 10 centímetros cuadrados. Entonces la presión es, ahí la fórmula ya no es la letra O, es la letra P de presión, pero significa lo mismo, fuerza sobre área. O sea, hay que dividir lo mismo, la fuerza para el área. Pero esta fuerza ya no es de estiramiento, sino de acortamiento o reducción de longitud, de dimensiones, eso es lo que queremos, ¿no? Esto es 300 newton, considerando valores, ¿no? 300 newton sobre 10 centímetros cuadrados. ¿Correcto? Entonces, los centímetros cuadrados también lo llevamos a metros cuadrados. O sea, se hace el mismo proceso que en la fatiga o en el esfuerzo, ¿no? Que llamamos. Entonces aquí sería 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Significaría 300 newton dividido
para 10 a la menos 3 metros cuadrados. Luego, pues, la presión, en este caso, es 300 dividido para 10 a la menos 3. Me da 300.000. Newton sobre metros cuadrados. En notación científica, pues sería 3 por 10 a la quinta. Y esto también se llamaría Pascal, ¿no? Newton sobre metro cuadrado, recuerden, se llama Pascal. Ahí tendría una explicación de la diferencia entre lo que llamamos esfuerzo o fatiga y presión. Bueno, se ha ampliado, digamos, lo que teníamos en la diapositiva. Volvamos allá. A ver. Estamos en esta parte. En esta parte. Allí está. El esfuerzo o fatiga, como ven ustedes, la primera parte de arriba es de ampliación o estiramiento. Y en la parte de abajo es la compresión para ambos lados, ¿no? De un extremo y del otro. Se puede aplicar en ambos extremos o dejar un extremo fijo y en el otro aplicar. Y en la fórmula ve usted el símbolo de esfuerzo y de presión. Ambos fuerza para área. Y la unidad es Newton sobre metro cuadrado, que significa pascales. Es lo que hemos explicado. Muy bien. Ahora vienen las leyes, ¿no? Las leyes que vamos a estudiar ahí en elasticidad. Entonces, para ello, pues, tenemos que definir lo que es la deformación. Mire el símbolo de la deformación. Es una letra D, algo manuscrita o deformada. Eso pertenece al alfabeto griego, se lee delta, ¿no? Delta. Pero aquí le utilizamos para hablar de deformación. ¿Qué es la deformación? Es la fracción del estiramiento o contracción de un cuerpo con respecto a sus dimensiones originales. Hay tres tipos de deformación. La unitaria o longitudinal, la del área y la volumétrica. Entonces hay tres tipos de deformación. Entonces volvemos a la pizarra para ampliar esta parte, ¿no? Y luego vamos a referirnos a la ley de Hood, ¿no? Que se escribe Oke, ley de Hood, de Robin Hood. Bueno, entonces vamos a ir nuevamente a la pizarra para explicar lo que es la deformación. Entonces, explicación de la deformación. Ya. Aquí tenemos tres tipos de deformación. La deformación unitaria. Unitaria.
la deformación superficial o de área y la deformación volumétrica. Volumétrica. Tres tipos de deformación. Ya, entonces hay tres tipos. Bien, en el primer caso, la deformación unitaria se la representa con una letra D, así, y una letra U. Eso se lee deformación unitaria. Y esto siempre se lo obtiene como una variación de longitud dividido para la longitud inicial. ¿Cómo lo entendemos así? Vamos a suponer que yo tengo un alambre, ¿no? Un alambre. Vamos a hacerlo un poquito gruesito. Tengo un alambre. Entonces, este alambre, como ustedes saben, tiene forma cilíndrica, sería, ¿no? Forma cilíndrica. Vamos a borrarle aquí para hacerle bien. Ya. Entonces, esto sería un alambre. ¿Correcto? Un alambre. Despacito para entenderlo, porque si no, después usted dice eso no ha explicado. Bien. Si a este alambre usted le aplica una fuerza, a ambos lados, puede ser a un solo lado o a ambos lados. Ahí lo va a estirar, ¿no? Lo estira. Entonces, esa fuerza es lo que llamamos fuerza de tracción, ¿no? O estiramiento. Estamos aplicando una fuerza. ¿Qué va a suceder ahí? Que si se estira, va a aumentar una longitud, ¿no? Vamos a suponer que inicialmente tenía una longitud. Vamos a suponer que tenía una longitud por aquí. Esto sería la longitud inicial, ¿no? Una longitud inicial. Todo explicadito. Esta sería la longitud inicial. Como se le aplicó esa fuerza, aumentó algo más, ¿no? Entonces, lo que corresponde a ese incremento es lo que llamamos variación de longitud. Entonces, esta sería la variación de longitud. Lo de aquí. A eso le llamamos deformación unitaria. Entonces, un ejemplo. Longitud inicial
Vamos a suponer que sea 1,2 metros. Y incrementó, vamos a suponer, 5 milímetros. 5 milímetros le incrementó. Entonces, esto expresado en metros sería ¿cuánto? 0,005 metros. Eso sería lo que aumentó. Entonces, ¿cuánto es la deformación? La deformación unitaria vendría a ser 0,005 metros sobre el valor de 1,2 metros. Como se nota, se eliminan las unidades. Y nos va a quedar un valor numérico, ¿no? Si usted divide 0,005 dividido para 1,2, le va a salir 0,041,6. El último es periódico. Ese es el valor que sale de la deformación unitaria. Bien, ¿y cómo se lo interpreta? O sea, ¿qué valor sería el... ¿Cuál es la interpretación que se le da? Esto es como cuando usted tiene una ley y quiere interpretarla, ¿no? ¿Qué es lo que significa eso? Ese valor significa que hay un poco más de 4 milímetros por cada metro. Un poco más de 4 milímetros de alargamiento por cada metro. Es decir, que si el alambre tuviera más longitud, habría que considerar este valor de deformación unitaria por cada metro. En una construcción, si tiene una varilla, por ejemplo, de 6 metros, el constructor tiene que saber cuánto es la deformación por cada metro para multiplicarlo por el número de metros. Entonces, eso es lo que significa la deformación. Por eso se llama deformación unitaria. O sea, es por cada unidad de longitud. En este caso, por cada metro. Se deforma algunos milímetros, ¿no? Entonces, ahí lógicamente está expresado todo en metros, ¿no? ¿Sí? Pero podía habérselo dado en 4,16 milímetros por metro, ¿no? Eso significa. Entonces podemos aquí ponerle significado. Significado. Allí para que les quede, ¿no? Que es que las cosas, si no se escriben, se olvidan, ¿no? Y entonces, después no sabemos qué significa eso. Ya, entonces aquí, significado. Hay, y así, hay una deformación en longitud
4,16 milímetros. O sea, podría ser así. Milímetros cada metro de longitud. Del alambre, ¿no? Cada metro de longitud del alambre. Bueno, es la forma que se puede decir, se interpreta, ¿no? Bueno, pero esto solamente he hablado de la primera, es decir, de la unitaria. De la misma manera podemos hablar de superficie o de volumen. Aquí estoy hablando de solo la deformación en longitud, ¿no? A eso se le llama unitaria. Pero también se puede hablar de superficie y se puede hablar de volumen. Preguntas hasta el momento. No sé si se comprendió con el ejemplo, ¿no? La explicación de la deformación. Solo he cogido la primera, la unitaria, que se refiere a longitud. Pero también tiene la misma apreciación la superficie y volumen. Lo podemos ampliar después en otra clase con estos ejemplos de superficie y volumen. Volvemos a la diapositiva para tener una relación, ¿no? Miren, allí en el ejemplo de la figura tenemos una longitud inicial. Se ha incrementado porque se aumentó por la aplicación de una fuerza. Y está un concepto de deformación, dice, es la fracción del estiramiento o contracción de un cuerpo con respecto a sus dimensiones originales. Entonces estamos hablando de la longitud inicial, la dimensión original. Puede ser también una contracción, es decir, que en vez de estirarse se encoja si se aplica una fuerza de presión, ¿no? O de compresión. Esa parte es la que hay que interesar. Bueno, la siguiente clase vamos a analizar con la deformación en superficie y volumen y luego analizamos la ley de Hood, ¿no? Que se refiere a la deformación unitaria. Muy bien. Por el momento vamos a dejar ahí.